El ranchero ayudó a una novia americana perdida. Al día siguiente, 300 autos rodearon su casa. El cielo sobre los cerros de Guanajuato se había rajado en dos. Un aguacero de esos que lavan el alma y enlodan las botas, caía con furia sobre mi tierra, la Hacienda Mendoza. Cada gota que golpeaba el techo de lámina de la troca vieja era un recordatorio de que la temporada de lluvias llegaba tarde, pero con ganas. A mi lado en el asiento del copiloto iba Canelo, mi perro. No era de raza fina, que va. Era un mestizo color canela, con una mancha blanca en el pecho y unas orejas que parecían tener vida propia. Pero sus ojos, dos luceros de lealtad, y su olfato, que valía más que cualquier mapa, lo hacían el mejor compañero que un hombre como yo, un viudo de 54 años, podía pedir. Habíamos pasado la tarde revisando los linderos del norte, allá donde el alambre de púa se confunde con los matorrales de huizache, y los nopales viejos se levantan como centinelas. El ganado estaba inquieto por la tormenta, y yo también. Desde que mi esperanza se me fue hace 5 años, estas tardes de aguacero me pegaban más hondo. Mis hijos, Miguel y Sofía, ya habían hecho su vida en la ciudad, en Querétaro. Me llamaban cada domingo, sí, pero el eco en la casona de la hacienda era cada vez más grande. Solo el ladrido de Canelo y el mugido de las vacas llenaban el silencio. Íbamos de regreso por la brecha principal, el lodo chicoteando contra el chasis cuando de repente Canelo se puso tieso. Empezó a gruñir bajo, un sonido que le conocía bien. No era el gruñido de cuando veía un coyote o un tlacuache. Era diferente. Era un gruñido de alerta, de extrañeza. Se paró sobre sus patas traseras, apoyando las delanteras en el tablero, y empezó a ladrar hacia la derecha, hacia una vereda secundaria que llevaba a la parte más densa del monte, cerca del arroyo seco que solo se llenaba con estas tormentas. «¿Qué pasa, mi chucho? ¿Qué viste?», le pregunté, bajando la velocidad. Él no dejó de ladrar. Saltó de su asiento y empezó a rascar la puerta desesperado por salir. Su insistencia me picó la curiosidad. Canelo nunca hacía escándalo por nada. Apagué el motor y el mundo se redujo al sonido de la lluvia torrencial y los ladridos frenéticos de mi perro. Le abrí la puerta y salió disparado como una bala, perdiéndose entre la cortina de agua y la vegetación. «Canelo, espera. Regresa acá, animal», grité, pero era inútil. No me quedó de otra. Me calé bien el sombrero, me ajusté el gabán empapado y bajé de la camioneta, hundiéndome en el lodo hasta los tobillos. Seguí el eco de sus ladridos abriéndome paso entre las ramas mojadas que me abofeteaban la cara. El olor a tierra mojada, a ozono, era tan espeso que casi se podía mascar. Después de unos 50 metros lo vi. Estaba al pie de un mezquite corpulento, ladrándole no a una bestia, sino a un bulto blanco tirado en el suelo. Al acercarme, el bulto se movió. Era una mujer. Estaba hecha un ovillo, temblando de frío, con el pelo rubio pegado a la cara y un vestido blanco, de esos elegantes, ahora hecho un guiñapo lleno de lodo y rasgaduras. Levantó la vista, y sus ojos, de un azul que contrastaba con el gris del cielo, estaban llenos de pánico. «Tranquila, tranquila», le dije, levantando las manos para que viera que no quería hacerle daño. «No le vamos a hacer nada. Canelo, ya, cállate». El perro, al oír mi voz, dejó de ladrar, pero se quedó a mi lado, vigilante. La mujer intentó ponerse de pie, pero sus zapatos de tacón, ridículos para el campo, se hundieron en el fango y casi cae de nuevo. La sujeté del brazo. Su piel estaba helada. «¿Está usted bien, señorita? ¿Qué hace aquí con este diluvio?». Habló en un inglés entrecortado con la voz temblorosa. Yo, con mi inglés de rancho que aprendí de joven trabajando en el otro lado, apenas le entendí. I'm lost. My phone. No signal. The group. They left me». Señaló un teléfono inútil en su mano. Asentí, comprendiendo la mitad de sus palabras, pero la totalidad de su desgracia. «Véngase conmigo», le dije en mi mejor intento de inglés. «My house. Mi casa is close.
You need to get warm. Vamos. Apoyándose en mí, caminamos lentamente de regreso a la camioneta. Canelo iba adelante, abriendo camino y volteando cada tanto para asegurarse de que lo seguíamos. La subí a la troca. Le puse una manta vieja que siempre cargaba para los becerros recién nacidos, y prendí la calefacción. Mientras manejaba los pocos kilómetros que nos faltaban para llegar a la hacienda, ella no dijo nada, solo tiritaba, mirando por la ventana el paisaje desconocido que la había engullido. Yo no sabía en ese momento que al meter a esa mujer en mi camioneta, no solo la estaba salvando de la tormenta, sino que estaba metiendo un huracán en mi vida tranquila, un huracán que cambiaría el destino de la hacienda Mendoza para siempre. Llegamos a la casona, y el olor a leña quemada y a café de olla nos recibió como un abrazo. La casa era vieja, de adobes gruesos y vigas de madera oscura, que habían visto pasar a mi padre y a mi abuelo. No era lujosa, pero era sólida, un refugio. Llevé a la muchacha, que se presentó como Catherine, a uno de los cuartos de huéspedes, el que era de mi hija Sofía. Le di una muda de ropa seca de mi difunta Esperanza. Le quedaría grande, pero era mejor que ese vestido empapado. Mientras ella se cambiaba, puse a calentar una sopa de tortilla que me había quedado del mediodía. Cuando salió del cuarto, envuelta en una camisa de franela y unos pants que le bailaban, parecía otra. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por un cansancio profundo. Se sentó a la mesa de la cocina, una mesa de mezquite macizo que mi abuelo había hecho con sus propias manos. Canelo se echó a sus pies, como si sintiera que la joven necesitaba protección. «Gracias», dijo en un español tímido pero claro. «De verdad, gracias, señor. Héctor Mendoza, para servirle. Y dígame, Héctor, no más». Le serví un plato hondo de sopa caliente, con sus tiritas de tortilla frita, su aguacate, su trocito de chicharrón y una cucharada de crema de rancho. Sus ojos se abrieron como platos. Comió con un hambre que conmovía, como si no hubiera probado bocado en días. Entre cucharada y cucharada, empezó a contarme su historia. Era de Texas. Su familia tenía dinero, mucho dinero del petróleo. Estaba en San Miguel de Allende para casarse al día siguiente, en una de esas haciendas boutique que le cobran a los gringos un ojo de la cara por sentirse mexicanos por un fin de semana. La tarde anterior, durante una excursión a caballo con sus damas de honor, se había separado del grupo para tomar unas fotos. La tormenta la sorprendió, su caballo se asustó y la tiró, y ella corrió sin rumbo hasta que no supo más dónde estaba. Mi prometido, Robert, debe estar como loco, dijo removiendo el caldo con la cuchara. Y su madre, ni se diga. Ella organizó todo. La boda del siglo, le llama. 300 invitados, todos volaron desde Houston. Había un dejo de amargura en su voz que no cuadraba con la emoción que se supone debe tener una novia. ¿No está contenta de casarse?, le pregunté con la franqueza del campo. Ella suspiró y dejó la cuchara a un lado. Miró por la ventana, hacia la noche oscura donde la lluvia seguía cayendo. No lo sé, Héctor. Robert es intenso. Todo tiene que ser una demostración. El coche más caro, la casa más grande, la boda más extravagante. A veces siento que yo también soy parte del espectáculo, el trofeo más reciente que tiene que presumir. Me contó que su prometido estaba en negociaciones para comprar un gran terreno cerca de donde se casaban, para construir un complejo turístico de lujo. Quiere traer un pedazo de Texas a México, dijo ella con una media sonrisa triste. No entiende que la gente viene aquí justo por lo que es, no para encontrar lo mismo que dejaron atrás. Yo la escuchaba en silencio, sorbiendo mi café. Me recordó a mis hijos cuando eran jóvenes y tenían dudas sobre su futuro. Le hablé de mi esperanza, de cómo construimos nuestra vida aquí con poco dinero pero con mucho amor. Le conté de cómo esta tierra había pasado de mi abuelo, que la recibió como parte de la reforma agraria después de la Revolución, a mi padre, y luego a mí. Esta tierra no es solo tierra, Catherine. Es la memoria de los que estuvieron antes,
Cada piedra, cada árbol, tiene una historia. A veces, las cosas más valiosas no son las que se pueden comprar. Hablamos por horas. Le enseñé fotos viejas de la familia, le conté leyendas del pueblo. Ella escuchaba fascinada, sus ojos azules brillando con una luz que no era solo el reflejo del fuego en el hogar. Por primera vez en mucho tiempo la casa no se sentía vacía. Canelo dormitaba, y su respiración acompasada era el único sonido junto con nuestras voces y el crepitar de la leña. Cuando por fin la mandé a dormir, me quedé pensando. Esa muchacha, rodeada de tanto lujo, estaba más perdida que cuando la encontré en el monte. Y su prometido, con todo su poder, parecía no entender nada de lo que de verdad importaba. Me fui a la cama con una sensación extraña, como la calma que precede a una tormenta aún más grande que la que acababa de pasar. No me equivocaba. A la mañana siguiente, no me despertó el canto del gallo, sino un rugido. Un rugido sordo, constante, que no pertenecía al campo. Al principio pensé que era un tractor o alguna maquinaria pesada, pero el sonido crecía y se multiplicaba, haciendo vibrar los vidrios de las ventanas. Canelo ya estaba en la puerta, ladrando como un poseso. Me asomé por la ventana de mi cuarto, y lo que vi me heló la sangre. El camino de terracería que llevaba a mi hacienda era una serpiente de metal y cristal que brillaba bajo el sol de la mañana. Camionetas de lujo, de esas que nunca se ensucian, coches deportivos, vehículos todoterreno. Conté 10, 20, 50, perdí la cuenta. Formaban un cerco alrededor de mi propiedad. Parecía una invasión. Me vestí a toda prisa y salí al portal. El aire de la mañana, usualmente limpio y fresco, olía a gasolina y a arrogancia. De los vehículos empezaron a bajar hombres vestidos de traje, con audífonos en los oídos como si fueran del servicio secreto. También vi patrullas de la policía municipal, cuyos oficiales se veían tan confundidos como yo. Y entonces, el ruido se hizo ensordecedor. Un helicóptero apareció sobre la loma, volando bajo, levantando una nube de polvo que cubrió mis maizales recién regados por la lluvia. De la camioneta más grande y ostentosa, una negra que parecía un tanque, bajó un hombre alto, rubio, con un traje carísimo y una cara que era una máscara de furia. Detrás de él, una mujer mayor enjollada y con un peinado que ni el viento del helicóptero se atrevía a despeinar. «Catherine», gritó el hombre, su voz resonando en el valle. «Sé que estás ahí. Sal ahora mismo». En ese momento, Catherine salió a mi lado, pálida como el papel. Llevaba todavía la ropa de mi esperanza. «Robert», susurró, con una mezcla de miedo y vergüenza. El hombre, Robert, la vio a mi lado y su cara se descompuso aún más. Me señaló con un dedo acusador. «Tú, maldito ladrón, ¿qué le has hecho? La secuestraste». Antes de que pudiera responder, 2 de sus guardias privados ya estaban subiendo las escaleras del portal. Canelo se les plantó enfrente mostrando los dientes y con un gruñido que venía desde lo más profundo de su pecho. Eso los detuvo en seco. «Atrás», les ordené. «Están en mi propiedad. Nadie entra sin mi permiso». El jefe de la policía municipal, el comandante Suárez, un hombre al que conocía de toda la vida, se acercó, visiblemente incómodo. «Héctor, por favor, hay una denuncia de secuestro. Tenemos que revisar la casa». «¿Secuestro, Ramiro? ¿De qué hablas?» «Esta señorita se perdió en la tormenta y yo le di refugio. Es lo que cualquier persona decente haría». Robert se rió, una risa seca y fea. «No me vengas con cuentos, indio. Sé perfectamente quién eres. Eres el viejo terco que se ha negado a venderme estas tierras. Las necesito para la expansión de mi resort. Planeaste todo esto para sabotear la venta y la boda. Ahí estaba. La verdadera razón de todo ese circo. No era solo por Catherine, era por mi tierra, la tierra de mi abuelo. Sentí la sangre hervir en mis venas. Por generaciones, los Mendoza habíamos resistido a los compradores que venían con sus promesas de dinero fácil, que querían convertir nuestro legado en un campo de golf o un fraccionamiento de lujo.
Usted está loco, le dije, mi voz tranquila pero firme como una roca. Esta tierra no está en venta, nunca lo ha estado, y a su novia yo solo la ayudé. Pregúntele a ella. Todos los ojos se giraron hacia Catherine. Estaba atrapada en medio, temblando, con Robert lanzándole una mirada que era una orden. Vi en sus ojos la lucha interna, la costumbre de obedecer contra el impulso de decir la verdad. Por un segundo pensé que se quebraría. Robert, por favor, cálmate, dijo con voz débil. Este hombre me salvó la vida. Me perdí, eso es todo. No seas ingenua, Catherine, intervino la madre de Robert con una voz chillona. Esta gente es astuta, seguramente te drogó o te amenazó. Llamen a la embajada. Quiero que deporten a este campesino. La palabra campesino la dijo como si fuera un insulto, como si pisar la tierra con las manos fuera una deshonra. Fue la gota que derramó el vaso. No para mí, sino para Catherine. Vi cómo algo cambiaba en su rostro. La palidez fue reemplazada por un rojo de coraje. Se enderezó, y por primera vez desde que la conocí, su postura no era la de una víctima, sino la de alguien que estaba a punto de tomar las riendas de su vida. Se paró frente a Robert, tan cerca que él tuvo que retroceder un paso. Toda la comitiva, los policías, los guardias, y hasta los invitados curiosos que habían bajado de sus autos, guardaron silencio. El único sonido era el zumbido lejano del helicóptero y el jadeo agitado de Canelo a mi lado. ¿Campesino?, dijo Catherine, su voz sonando clara y fuerte en el silencio. Este campesino, como lo llamas con tanto desprecio, me abrió las puertas de su casa en medio de una tormenta, me dio ropa seca, me dio comida caliente y me escuchó. Me trató con más respeto y bondad en una noche que tú en los 3 años que llevamos juntos, Robert. Robert intentó interrumpirla, pero ella levantó una mano y lo calló. No. Ahora me vas a escuchar tú. ¿De verdad creíste que podías movilizar a un ejército privado, a la policía y a todos nuestros invitados para rescatarme? No viniste a rescatarme. Viniste a reclamar tu propiedad. Eso es lo que soy para ti, una propiedad más, igual que esta tierra que tanto quieres comprar. Señaló la caravana de coches. Miren todos. ¿Esto es amor? ¿O es una demostración de poder? Viniste con todo este circo no por preocupación, sino para humillar al hombre que no se doblegó a tus caprichos, para demostrar que puedes tomar lo que quieras, cuando quieras. El rostro de Robert pasó del rojo al blanco. Su madre parecía que se iba a desmayar. Tú no sabes lo que dices, Catherine. Estás confundida, masculló él. Oh, no. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con una claridad absoluta, dijo ella. Y luego se quitó un anillo de diamantes del dedo, uno tan grande que parecía un faro. Se lo arrojó a los pies. El anillo cayó en el lodo con un sonido sordo y patético. La boda se cancela. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Robert se quedó mirando el anillo en el lodo, sin palabras. Pero Catherine no había terminado. Se giró hacia la multitud de invitados, vestidos con sus mejores galas, parados incómodamente en medio de mi rancho. Lamento que hayan venido hasta acá para nada, dijo, pero una sonrisa pícara, la primera que le veía, apareció en su rostro. Pero ya que están aquí, ¿por qué no disfrutar de una experiencia mexicana de verdad, en lugar de la imitación que Robert les tenía preparada? Yo la miré, sin entender a dónde quería llegar. Don Héctor, se volvió hacia mí. ¿Usted cree que podríamos organizar una pequeña fiesta? Una kermés. Comida de verdad, de su rancho, música. Tal vez un paseo a caballo para los que se atrevan a ensuciarse los zapatos. Me quedé de una pieza. ¿Una fiesta? ¿Ahora? ¿Con toda esta gente? Ella se dirigió de nuevo a los invitados. Cada uno de ustedes pagó miles de dólares por este fin de semana. Yo propongo que en lugar de que ese dinero se vaya a la basura, lo usemos para pagarle a don Héctor y a su gente por su hospitalidad. ¿Qué dicen? ¿Un día de campo en una auténtica hacienda mexicana?
Hubo un momento de silencio, de confusión. Luego, un hombre mayor con un sombrero texano en la parte de atrás de la multitud gritó: «Hell yeah, suena mejor que otra aburrida recepción». Y como si se hubiera roto un dique, la gente empezó a aplaudir y a vitorear. Algunos por la novedad,